Hablemos de momentos. Seguimos en el gran pueblo argentino y como les comentaba, hubo un video, y vamos a pasarlo ese video, que ha llegado a muchísimas personas, donde hablaba José Belizán, invitado de este programa hace algunas semanas, doctor en biología molecular, también doctor en medicina, médico obstetra. Bueno, si quieren lo vamos a ver, así yo no les digo más nada y escuchamos las palabras de él y van a ver por qué se viralizó. Todas las mujeres eran sometidas a la episiotomía. Entonces hicimos un estudio acá en la maternidad Martín, la verdad que un gran orgullo que en el mundo, en países desarrollados y subdesarrollados se ha dejado de hacer la episiotomía. La episiotomía es un corte que se hace en la zona genital, ¿no? Que abre un poco más la vulva y se decía que permitía mejor la salida del niño. Yo veía que las chicas se quejaban de la episiotomía, les duele, están en momento de lactancia, están en posparto con todas las cosas que tienen, la depresión posparto, la reiniciación de la actividad sexual. Era realmente una persona, le voy a llamar, una mutilación genital femenina. Ante eso dije, pucha, ¿qué? Y entonces empecé a buscar la literatura que en cierta manera justificara esa actitud. Y no había nada en la literatura, nadie había hecho un estudio de ver que, por ejemplo, decía evita desgarros. No había ningún estudio si viera que evitan desgarros, el desgarro se entiende, ¿no? Sí, es como una tela que... Sí. Entonces hicimos un estudio acá en la maternidad Martín. Realmente esos estudios, por ejemplo, ahora en los países desarrollados tienen financiaciones enormes de estudios, $2 millones, nosotros hicimos sin ningún peso. Y entonces hablamos con residentes de la maternidad Martín y del Sanatorio de la Mujer, médico del Sanatorio de la Mujer, y le dijimos, bueno, no sé quién de ustedes querrá participar en un estudio. El estudio va a ser así. Cuando ustedes ya están por hacer la episiotomía, que era la rutina en ese momento, el 90% recibían episiotomía, sí. Vamos a sacar un sobre. Y puede existir dos opciones. Siga con su conducta habitual o trate de no hacer la episiotomía. ¿Sí? Entonces, al final del estudio nos encontramos con un porcentaje muy alto de episiotomías y en otro un porcentaje muy bajo. Y las muy bajo les fue siempre mejor. Claro. Las de muy bajo tuvieron menos desgarro, menos dolor, menos densidad de suturas. Parecía mentira, es todo lo contrario a lo que se decía sin fundamento científico. Bueno, eso tuvo una enorme repercusión. La verdad que un gran orgullo que en el mundo, en países desarrollados y subdesarrollados se ha dejado de hacer la episiotomía. Una vez fui a la Universidad de Laval, que queda en Quebec, ¿no? A hablar. Y me dice el médico, mira, hay gente del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Quebec que quiere hablar contigo. Bueno, ¿qué querrán? Vienen dos señorones muy bien vestidos, formales. Mire, doctor, le queremos mostrar las cifras de episiotomía en la provincia de Quebec. Tenían un gráfico. Fíjense lo alta que era y cómo fue disminuyendo y ahora tenemos 0 episiotomía. Digo, qué bien. Y le digo, tonto mío, le digo, ¿por qué me muestran esto a mí? Me miran como diciendo, este tonto. Doctores, por su estudio del Lancet, donde... Bueno, ahí veíamos el recorte, un pedacito minúsculo de lo que fue la nota con José Belizán, donde lo tuvimos un programa completo, porque aparte José Belizán es el padrino del programa. Claro. O sea, además de todos los títulos que tiene lleva esa mochila también. Bueno, vamos a hablar sobre este tema. La veía no estaba en pantalla, pero la veía que hacía algunos gestos mientras escuchábamos el video y ya la tenemos con nosotros a Lucía Brienza, psicóloga, especialista en salud perinatal. Lucía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme, por estar interesadas en estos temas que hoy por hoy, por suerte, tienen cada vez más difusión, pero que todavía necesitan cada vez de más aire, más pantalla y que se hable más de todo esto, ¿no? Tal cual. Gracias. Bueno, te veía haciendo algunos gestos. ¿Por qué crees que se viralizó esto? Bueno, yo creo que se viralizó por varias razones. Primero porque, Belizán es uno de mis ídolos en muchas cosas, pero sobre todo también creo que es errado en algún punto decir que hoy ya no se hacen episiotomías. Entonces, muy probablemente se haya viralizado por una afirmación tan tajante que ojalá fuera así, ojalá no se hiciera ya más de rutina, pero sabemos que
que al día de hoy hay un montón de médicos que siguen haciendo esta práctica de rutina. Y la segunda razón, mientras lo escuchaba, decía qué suerte que lo nombró como lo que es una mutilación genital femenina. Tal cual. Nos puedes mirar a nosotros, ¿eh? No sé, no, ¿a dónde sí, miranos, pero era para que salgas más de frente. Ok. Así que, bueno, creo que nos interpela eso a todas las mujeres, muchas veces también a compañeros y compañeras de mujeres que han parido también, digamos. Sí. Y bueno, y además porque en todas, yo hace muchos años decía esto, ¿no? ¿En qué familia, en donde haya habido nacimientos, hay mujeres que no hayan sido mutiladas o por una cesárea innecesaria, que no todas lo son, por supuesto, algunas son necesarias, o por una episiotomía? Y lo decía hace mucho tiempo y en general, cuando esto en grupos de amigas y demás, el porcentaje era altísimo y prácticamente no había una que no hubiera pasado por alguna de estas prácticas, ¿no? Y la mayoría de las veces innecesarias. En eso, bueno, obviamente es una de las tantas prácticas que se enmarcan dentro de la violencia obstétrica. ¿Qué es la violencia obstétrica? Bueno, es una pregunta muy interesante porque, a ver, definiciones hay varias, pero a mí la que más me interesa remarcar y con la que trabajamos, quienes trabajamos en salud mental, es la percepción de la mujer de haber sufrido un acto violento por parte de aquel personal de salud que debía acompañarla o intervenir, digamos, en una situación obstétrica. Esto incluye momentos antes del parto, es decir, el embarazo. Hoy por hoy incluso se llegó a incluir en algunas definiciones lo que es la búsqueda de ese embarazo, por eso todo lo que es perinatal aborda estas problemáticas. Porque también se sufre muchísima violencia en los tratamientos de reproducción humana asistida. Por supuesto, el momento del nacimiento como un momento álgido, ¿no? en donde más se ejerce esa violencia obstétrica. Y también violencia posterior, digamos, en el puerperio o en los primeros controles que todavía están a cargo de ese mismo personal de salud. Y hablo de la percepción de las mujeres porque, insisto, ustedes pueden buscar y van a encontrar múltiples, digamos, definiciones, pero lo que hoy por hoy tenemos como el mayor problema es que muchos agentes de salud no sienten estar ejerciendo violencia y sí, muchas mujeres se han sentido violentadas. Entonces hay una puja ahí por la definición objetiva de si se hizo tal o cual cosa, cuando en realidad nosotros sabemos desde Freud, ¿no? que claro, trabajamos con la realidad psíquica de las personas. Digo, cuando Freud obviamente no hablaba de violencia obstétrica, pero sí hablaba de realidad psíquica, y entonces es la percepción. Ahora bien, no quiero, digamos, extenderme demasiado, pero yo además diría que esa violencia, que es violencia de género, ¿sí? O sea, la violencia obstétrica es violencia de género, o sea, eso hay que decirlo y repetirlo muchísimas veces. Es más, lo escuchaba recién a Belizán y decía, ¿qué habría pasado si el corte era de rutina al hombre, en los testículos o en el pene o en los genitales masculinos? Digo, seguramente lo hubieran revisado mucho antes, ¿no? O sea, pero bueno, no importa. Lo que quiero decir es que en esta cuestión, digamos, de la percepción de la violencia obstétrica, el otro gran problema que tenemos es que durante mucho tiempo se naturalizaron ciertas prácticas y a las mujeres nos llevó también muchísimo tiempo poder nombrar determinadas prácticas como violencia obstétrica. Y una escena que yo recomiendo muchísimo es de una serie que se llama Toby's in Trouble. No recuerdo, perdón, no es que sea políglota, pero no recuerdo cómo está traducida al castellano. Toby está en problemas, pero no es esa la traducción. Pero bueno, hay una escena muy fuerte en donde su compañera, perdón el spoiler, digamos, ha sufrido violencia obstétrica, está muy mal, en un posparto, digamos, realmente muy difícil, muy complejo. Y bueno, muestra en la escena en donde además él es médico y todos tratan como de minimizar lo que está sucediendo, y ella tiempo después va a un grupo de autoayuda, cae por casualidad, digamos, como en una especie así de grupo de estos, y recién ahí donde la nombran como violencia, ella se da cuenta y algo de esto, digamos, empieza a tener sentido en su vivencia e impacta de manera directa en su salud mental, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando detectamos que hubo violencia obstétrica? O sea, ¿tenemos como ciudad algún sistema que nos ayude psicológicamente
en este proceso? ¿Tenemos alguna forma de denunciar? Digo, porque también denunciar en el sistema de salud es muy complejo. Muy complejo. Muy complejo. Es muy complejo. No tenemos, a ver, durante un tiempo estuvo funcionando el Observatorio de Violencia Obstétrica en Rosario. Sí. Lamentablemente hoy no tiene una actividad, digamos, importante. Se fue desgranando, desmenuzando. Hay intentos, hay proyectos de ley, digamos, hay algunas leyes que no se cumplen, digo, a nivel provincial, pero en realidad no hay posibilidades certeras de un organismo para denunciar a nivel local. Sí lo hay a nivel nacional. Las penas o los castigos, como le quieran llamar, las reparaciones son simbólicas, por supuesto. A veces eso igual es muchísimo, es muy importante en general para una mujer que sea reconocido lo que le pasó. Sí, y sentir que somos escuchadas también. Y que, por supuesto. Pero después, bueno, lo que hay son situaciones individuales de mujeres que han llevado adelante juicios por haber sufrido violencia obstétrica. Son muy pocas en la ciudad, no es que yo tenga un registro de todas, pero bueno, como hace mucho que me dedico a esto, y fui una de las primeras, entonces me digo que soy por vieja, chicos, no por ningún otro motivo. Me voy enterando de las cosas y algún registro tengo. Y hay dos casos emblemáticos, ¿sí? No voy a dar los nombres, pero digo, uno que bueno, que ahora está de hecho en apelación, ¿sí? Por supuesto que si los voy a conocer es porque las protagonistas lo permiten. Que va por la vía más usual, y el otro que me parece muy interesante, o sea, este va a pedir dinero, ¿se entiende? ¿No? Digamos, la única forma en la que la justicia usualmente puede resarcir. Sí. Y hay otro caso en donde el acuerdo en el que se llegó entre la damnificada y la institución en la que fue violentada, no así el obstetra, sino que la institución tomó a su cargo esto, fue una especie de acto de justicia restaurativa, que es algo muy novedoso, en general, digamos, no solo aquí, y entonces se los obligó a los profesionales de esa institución a formarse en violencia obstétrica. Ajá, y me parece que eso, bueno, por supuesto, después son decisiones individuales, pero que tiene un sentido bastante interesante. Me tocó igual dar una de esas clases, entre comillas, de formación, y no estaban muy contentos la mayoría de los obstetras que estaban allí obligados, pero algo tuvieron que escuchar. Aunque sea la fuerza. Claro, sobre todo los obstetras hombres. Sí, porque de hecho en esa institución al menos, yo de ninguna manera pienso que la violencia obstétrica la ejerzan los hombres solamente, de manera exclusiva, ni tampoco podría decir que todos los obstetras hombres la ejercen, hay quienes no. De hecho también hay mujeres que la ejercen, pero justo en esa institución se da la particularidad de que las obstetras mujeres que trabajan allí tienen una formación bastante distinta a la de sus colegas hombres, y entonces era muy notorio digamos, yo encima había como una especie de atril, yo los veía de arriba, digamos, entonces era en el público muy notorio esto de cómo reaccionaba el grupo de los hombres y cómo el de las mujeres profesionales de la salud obstétrica. Y de hecho me acuerdo que uno de los hombres levantó la mano y me dijo: ¿y qué me podés decir de la violencia que ejercen a diario las pacientes sobre nosotros? ¿No? Como una cosa, dije, bueno, eso también se está estudiando, pues también existe, sí, pero... Y cuando hablamos de violencia obstétrica, no digo en estos casos puntuales, ¿de qué tipo de violencias estamos hablando? Hay múltiples violencias obstétricas, desde cosas pequeñas como una infinidad de intervenciones sin sustento científico, como la episiotomía. No hay ninguna razón que indique que una mujer tiene que ser mutilada genitalmente con todo lo que eso trae aparejado. Y perdón, pero voy a además sumar que durante mucho tiempo, y eso también lo pueden, si lo googlean, lo van a encontrar, se hacía una práctica que después de la episiotomía era coser, suturar, con un punto más, y se le llamaba el punto del marido, para achicar el canal vaginal. O sea, tipo, para que veamos la cantidad de cuestiones que se juegan allí. Así se lo conocía en la jerga médica, el punto del marido. ¿Sí? El último punto era para el marido. Bueno, entonces digo, hay una cantidad de prácticas innecesarias que violentan el cuerpo y la psiquis de las mujeres. Esta es una de las formas más comunes de violencia obstétrica, en donde además no puede jamás deslindarse de un mundo capitalista que apura los tiempos, que todo el tiempo quiere que las cosas se resuelvan rápido, que el obstetra se quiere ir pronto a su casa, que no quiere estar allí, entonces hace una cantidad de intervenciones que no tienen respaldo científico, insisto. O sea, el nacimiento es algo que existe desde que somos humanidad, es obvio, aquí estamos, y
no hay ningún motivo para pensar que sí o sí esto tiene que ser un acto médico. Sí podemos pensar que estar acompañada, digamos, médicamente, las cosas pueden estar más controladas, no necesariamente salir mejor, pero bueno, en este acompañamiento en general lo que hay es una innumerable cantidad de intervenciones. Pero luego tenemos la otra faceta, que es el maltrato constante, físico, verbal, psicológico, la violencia, ¿no? En el trato. Ayer un compañero mío me comentaba, porque vio que publiqué en mis redes que iba a estar aquí, que por ejemplo cuando él había ido con su compañera hace 16 años a la obstetra le hablaba a él, algo muy común, un gesto que uno podría decir, eso no es violencia en esto que digo, ¿no? De, ay, objetivamente, y sin embargo, bueno, ¿cómo no va a ser violencia que la protagonista embarazada, que está gestando, esté allí frente al médico y el médico le hable al varón que no está viviendo nada más que como acompañante? Y por supuesto después malos tratos comunes, cosas en un momento se había viralizado hace muchos años un spot que habían hecho las Casildas, en donde muchas mujeres narraban pequeñas microviolencias, por ejemplo, si te gustó el durazno, bancate la pelusa, de qué bien que no lo evitaste cuando lo hiciste, o cosas por el estilo, terrible, que hoy por hoy quizás nos escandalizan un poco más, pero que no dejan de existir todavía y que no hace tanto eran sumamente comunes, mucho más comunes de lo que hoy estamos dispuestos y dispuestas a admitir. Sí. Lucía, nos quedamos sin tiempo. Creo le voy a pedir a la producción 1 hora más de programa, porque la verdad que hablar de estos temas en media hora de cada nota es muy difícil. Pero quiero invitarte para el próximo mes a que sigamos hablando de este tema, que es muy necesario y que el tiempo es muy tirano y me parece que tenemos mucho más para hablar y profundizar. Como quieran. Sí. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos el próximo miércoles, como todos los miércoles, de 11 a 12, pero igual seguimos en las redes sociales durante toda la semana, así que ahí nos encontrás en El Gran Pueblo Argentino. Chau, chau. Ay, pero... Esto fue Al Gran Pueblo Argentino. Ciencia, salud e información. Nos encontramos el próximo miércoles a las 11 por Vive TV y streaming.